Todos nosotros, en mayor o en menor medida a lo largo de nuestra vida, nos tenemos que enfrentar con problemas, con situaciones adversas. En ocasiones, algunos de esos problemas son de difícil solución. Lo cierto es que en el colegio nos enseñan muchas materias, nos enseñan muchísimas cosas que nos sirven después a lo largo de nuestra vida, pero a lo que no nos enseñan del todo es a prepararnos para hacer frente a las adversidades, para gestionar nuestras emociones ante situaciones adversas, ante problemas que se nos plantean durante la vida. En el programa de hoy vamos a tratar de aportar algunas de las pautas que nos ayuden a manejarnos mejor en nuestro día a día. Sobre todo y especialmente en esos momentos de dificultad. Por eso hemos titulado este programa de hoy ¿Cómo superar la adversidad? Muy buenas noches, yo soy Andrés Maestre y este programa se llama Actitudes Positivas. Como cada semana vamos a intentar descubrir las claves sobre un tema en particular, sobre cómo superar la adversidad. Y como cada semana está conmigo nuestro coach y psicólogo de guardia, Fabián Villena. Buenas noches. Buenas noches, Andrés. La verdad que me parece que hoy es un tema realmente práctico porque quien más, quien menos, todos en alguna medida nos encontramos a lo largo de nuestra vida con alguna dificultad. Entonces me parece que es importantísimo el saber cómo gestionarlo. Y como bien dices tú, en la escuela no nos enseñan a esto, pues vamos a intentar nosotros poner algunas pinceladas. Como es habitual, al iniciar este programa siempre le pido a Fabián que nos dé, que nos aporte, que nos ponga por lo menos esas primeras claves fundamentales para introducirnos en el tema. Fabián, ¿qué aspectos hemos de fijarnos especialmente? Muy bien. En primer lugar, yo destacaría lo que hablamos de la aceptación. Es decir, tenemos un problema o un desafío, como queramos llamarlo. Lo primero que hemos de hacer es aceptarlo, que eso no tiene que ser necesariamente resignarnos. Resignarnos tiene un matiz diferente que es como que yo bajo los brazos, ya no puedo hacer nada ante ello. Aceptarlo es tomo conciencia de la realidad, la situación en la que es y ya a partir de ahí ya puedo empezar a actuar sobre ello. Vale, tengo un problema, lo acepto y a partir de ahí voy a pensar cómo solucionarlo. Exacto. En segundo lugar, hablamos de un balance tanto de la situación como de mis capacidades. ¿Qué es lo que ocurre? Muchas veces, si sentimos que la situación es de una gravedad extrema, pues ya eso nos puede, digamos, de alguna manera desbordar. Luego también, si yo hago lo que estábamos hablando antes, una evaluación más realista y a la vez hago una evaluación realista de mis capacidades, entonces ya puedo ir acercándome a ver cómo puedo resolver esto. Que va bastante ligado ya con la tercera clave que dejaría, que es centrarme en aquello que está en mi mano. Es mi zona de influencia. La pregunta clave que me tengo que hacer es ¿qué está en mi mano hacer? No si esto me afecta o no me afecta. A veces pongo este pequeño ejemplo de si sube el IVA, ¿te afecta? Sí, claro que te afecta, pero ¿tú puedes hacer algo? No. Si no puedes hacer, trata de dejarlo, deja que se preocupen otros de ello. Claro, tú céntrate. Otra actitud es, ¿se acaba mi negocio por eso? No. ¿verdad? Exacto, también es relativizar, ¿no? Aceptarlo y buscar la solución. Exacto, también muchas veces viene muy bien eso de relativizar. Yo recuerdo que cuando me ponía muy nerviosa lo primero en los exámenes, luego lo pensaba y decía, bueno, esto realmente con las cosas importantes en mi vida, ¿hasta qué punto esto es importante? Lo relativizaba, veías que no tiene una importancia extrema, entonces ya te puedes centrar en lo que está en tu mano, y ahí ya puedes empezar a actuar, ¿vale? A modo de síntesis, hablaría de aceptación, de el balance de dificultad y de mi capacidad y de centrarme en lo que está en mi mano, en mi zona de influencia. Uh-huh. Bien. Pues estas son las primeras claves que ponemos en marcha ya en este programa. Esperemos, lo más importante es que vosotros, los que estáis viendo este programa, lo pongáis en práctica, que nuestros telespectadores las vayan captando, tomando nota. Yo me los imagino también, los que más interesados están y siguen este programa. Esperamos, ¿no? Con un bloc de notas, ¿verdad? Tomando nota de estas cosas. Después, como saben, que pueden volver a ver el programa, porque lo vamos a colgar y ya os diremos a todos dónde lo podéis encontrar. Tomar nota de estas cosas y ponerlas en práctica. Y sobre todo es que este aprendizaje, estas claves funcionen, sean útiles por lo menos para ese problema que es hoy de lo que tratamos, cómo superar la adversidad, cómo superar esos problemas. Una semana más hemos preparado un cuento, como cada semana sabéis que preparamos
unos cuentos donde hay una metáfora que habla sobre este tema en particular, para contaros también el tema desde otro prisma. El cuento del programa de hoy se titula ¿Cómo reaccionamos ante las dificultades? Esperemos que os guste. Una hija se quejaba con su padre acerca de su vida y de cómo las cosas le resultaban tan difíciles. No sabía cómo hacer para seguir adelante y creía que se daría por vencida. Estaba cansada de luchar. Parecía que cuando se solucionaba un problema, aparecía otro. Su padre, un chef de cocina, la llevó a su lugar de trabajo. Allí, llenó 3 ollas con agua y las colocó sobre el fuego. En una, colocó zanahorias, en otra, colocó huevos y en la última, colocó granos de café. Las dejó hervir, sin decir palabra. La hija esperó impacientemente, preguntándose qué estaría haciendo su padre. A los 20 minutos, el padre apagó el fuego. Sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en otro plato. Finalmente, coló el café y lo puso en un tercer recipiente. Mirando a su hija le dijo: «Querida, ¿qué ves?» «Zanahorias, huevos y café», fue su respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Luego de sacarle la cáscara, observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su rico aroma. Humildemente la hija preguntó: «¿Qué significa esto, padre?». Él le explicó que los 3 elementos se habían enfrentado a la misma adversidad, agua hirviendo, pero habían reaccionado de forma diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había puesto débil, fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. Los granos de café, sin embargo, eran únicos. Después de estar en agua hirviendo, habían cambiado el agua. ¿Cuál eres tú, hija? Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? Gran metáfora la que nos deja este cuento, en la que se nos muestra de formas muy distintas, muy diferentes de enfrentarnos ante la adversidad. A partir de ahora vamos a intentar ser como los granos del café y formar parte, ¿verdad?, meternos dentro de ese problema, no quedarnos blandos como la zanahoria, no ponernos una coraza como hacía el huevo, y sí hacerlo como hacía el café, que esto es un poco como se dice habitualmente, coger el toro por los cuernos. Exacto. Al hilo de lo que estábamos comentando anteriormente, se trata de centrarte en qué depende de ti e influir sobre aquello que te está sucediendo. De lo contrario, si no, se puede producir lo que se llama la teoría de la indefensión aprendida. Es decir, da igual lo que yo haga, que de todas maneras no va a servir de nada. Entonces, cuando bajas los brazos y te supera el problema y la situación. Una buena metáfora, entonces, para... Sí, me parece muy válida para el tema que estamos hablando hoy. Pues como bien dices, Fabián, hoy vamos a tratar este tema desde ese prisma de la superación. Para hablar de eso, Fabián, hoy tenemos un invitado de gran nivel, ya que nuestro invitado domina distintas disciplinas, como el coaching y la programación neurolingüística. Hoy nos acompaña David García Alemany, coach especialista en hipnosis y programación neurolingüística, facilitador transpersonal y experto en comunicación y desarrollo personal. David, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí con vosotros. nosotros. Y voy a ir directo al grano, David. ¿Cómo podemos superar una adversidad? Pues, en primer lugar, siendo libres. ¿Y qué quiero decir con esto? Digo, verás, en los momentos difíciles de la vida, o en los momentos en los cuales nos enfrentamos a situaciones complicadas, generalmente lo hacemos con vínculos físicos, emocionales o sociales que nos ligan a estos estados, ¿no? Y generalmente son estados de dolor o de sufrimiento. Estos vínculos no son más que nuestras propias creencias y nuestras experiencias,
personales respecto a lo que estamos viviendo. En definitiva, es una interpretación de esa situación en concreta que se está dando. Entonces, cuando digo de liberarnos, lo que estoy hablando es de liberarnos de nuestras creencias y de reinterpretar nuestras creencias para poder hacer frente a esta situación concreta. Un ejemplo muy claro es que ante una misma situación específica, dos personas la resuelven de formas diferentes y la interpretan de formas diferentes. Una misma persona puede entender que es una situación adversa y otra persona puede entender que es una oportunidad. Y esto no hay otra forma de explicarlo que es a través del sistema de interpretación que tienen. ¿Qué tipo de pensamiento tienen respecto a esta situación en concreto? Así que hay que ser libres. Muchísimas gracias en primer lugar. Buenas noches, David. Buenas noches, Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Eso. Y la primera pregunta que me gustaría hacer es ¿qué factores consideras tú que son claves a la hora de superar la adversidad? Pues mira, el primer factor que considero clave es la toma de conciencia. Y ya no se trata solamente de aceptar lo que está sucediendo, de aceptar la situación, sino además hay que darse cuenta de los beneficios que podemos extraer de esa situación y de las pérdidas que nos va a reportar esa situación concreta, ¿sí? En el caso de una enfermedad, por ejemplo, una persona puede decir estoy enfermo y otra persona puede decir estoy en tratamiento. La situación es la misma, las dos personas tienen la misma enfermedad. Sin embargo, la interpretación que hacen de la enfermedad es bien distinta y las respuestas que generan en su entorno, ya sea médicos, familiares y en sí mismas, es totalmente diferente. Mientras que la persona que dice estoy enferma, lo que está generando es lástima, rendición, incluso a lo mejor abandono, la persona que dice estoy en tratamiento registra lucha, coraje, superación y posiblemente hasta curación, ¿no? Ese sería uno de los primeros factores. Otro factor es la responsabilidad, y la responsabilidad entendida como el compromiso y la puesta en marcha de todos los recursos que tiene la persona, tanto internos como externos. La persona tiene que preguntarse qué situaciones parecidas ha superado, qué situaciones ha solucionado con facilidad, qué tiene ella que puede aplicar a la situación. Además, mirando hacia afuera, ¿en quién se puede apoyar? ¿Quién es la persona que le puede dar instrucciones o le puede dar apoyo o guía? ¿Qué otras personas lo han resuelto con facilidad? ¿Qué tengo que aprender? Entonces, estas dos cosas son súper importantes, lo que es la toma de conciencia, en primer lugar, y la responsabilidad. Creo que hay 4 pasos básicos. Uno sería tomar perspectiva de la situación, es decir, ver la situación de otra forma diferente, sentir las emociones de otra forma diferente, tomar una distancia y ver el problema desde otro sitio o la situación en concreta. El siguiente paso sería el reinterpretar todo esto que estamos hablando, tomar conciencia y responsabilidad y ponernos en marcha. A ponernos en marcha quiere decir no solo basta con pensarlo, sino que además hay que ponerse en marcha, ¿de acuerdo? Estas serían las claves para superar una situación adversa. Con ese ejemplo que nos has puesto del enfermo, podríamos extrapolarlo a los tiempos de hoy, por ejemplo, con las personas hay quien dice estoy en paro y hay quien dice estoy buscando trabajo, ¿no? Sí, exacto. Es una cuestión de perspectiva. Esto creo que todos tenemos ejemplos de personas que están en el paro y están disfrutando de su estado de estar en paro, porque además reinterpretan y dicen estoy en búsqueda activa, pero además es verdad, porque están buscando, están desarrollando sus currículums, están desarrollando cursos, formaciones, están desarrollando su red de contactos y la están aprovechando. Y casualmente hoy leía un dato que decía que solo el 20% de las ofertas de trabajo se difunden en medios o se dan a conocer. El 80% de ofertas de trabajo jamás salen más allá de las empresas. Entonces es un dato muy importante para que la gente que está en búsqueda de trabajo lo tenga en cuenta también. ¿Y hasta qué punto es importante el apoyo del entorno? Bueno, yo pienso que el entorno es muy importante a la hora de facilitar la superación de la adversidad, que en las situaciones adversas hace falta apoyo del entorno y sobre todo también hay que tener en cuenta que no todos estamos preparados para afrontar una situación adversa y dar ese apoyo. ¿Cuáles son las claves que tenemos que tener presentes para dar ese apoyo? Es que tiene que ser un apoyo incondicional, tiene que ser un apoyo sin juicio, tiene que ser un apoyo altruista y principalmente tiene que ser un apoyo por amor. Este amor que nosotros damos, que queremos trasladar al otro,
es muy importante tener en cuenta que, en primer lugar, tenemos que querernos a nosotros mismos. La persona que da apoyo tiene que tener un amor propio muy, muy grande y muy elevado y muy trabajado. Y, en segundo lugar, tiene que tener un amor de entrega hacia los demás, ¿sí? Eso es súper importante desde mi punto de vista. De esta forma se ponen en marcha pues todos los resortes para solucionar la situación en concreto. Se pone en marcha la búsqueda de procesos, de especialistas, de oportunidades, de reinterpretación, y entonces es bastante importante. Yo pongo un ejemplo claro, es decir, si nosotros queremos buscar y mejorar nuestro rendimiento en matemáticas, por ejemplo, buscaremos un profesor de matemáticas, ¿sí? Entonces, en cierta forma, ejemplifica de qué forma el entorno también es importante buscar las personas que están preparadas para solventar esas dificultades y apoyar en esos momentos de dificultad. Una pregunta que te haría ahora es, ¿qué papel crees que juegan las emociones a la hora de superar la adversidad? Las emociones son importantes en los procesos de la adversidad. Sin embargo, y desde mi punto de vista particular, precedidas a las emociones va algo importante también, que va parejo, que es el pensamiento. Es un poco lo que explicábamos antes. ¿De qué forma dos personas, ante una misma situación, tienen emociones distintas y comportamientos diferentes? Simplemente es porque su pensamiento, consciente o inconsciente, ha generado respuesta y ha disparado una serie de unos disparadores emocionales, ¿sí? Entonces, las emociones son importantes, hay que trabajar con ellas. Sin embargo, hay que tener siempre presente el pensamiento, digamos, consciente o inconsciente. Muy bien. Un poco estaba volviendo a imaginar el cuento que hemos puesto antes, ¿verdad? Esas distintas soluciones de ponerme una coraza o afrontar el problema de frente. ¿Y crees que toda adversidad encierra también una oportunidad o puede encerrar una oportunidad? Es decir, aquello que tantas veces hemos oído, en tiempos difíciles hay que buscar las oportunidades. Por supuesto que sí. Sí. Imagínate que estás en un estado en el cual estás relajado, estás en un estado placentero, estás flotando, todo es liviano, tienes alimento en abundancia, estás cómodo, la luz es tenue, te sientes cómodo, los latidos de tu corazón se relajan y estás en un estado de somnolencia, en un sueño profundo, ¿sí? Y de repente todo se empieza a contraer, todo empieza a generar dolor y de repente no sabes lo que está sucediendo, pero tus músculos empiezan a pesar, ya no flotas, has caído y de repente algo aprieta tu cabeza, algo la constriñe y tira de ella, ¿sí? Me produce dolor, tengo dolor. Y al fondo solo hay una luz, un estrecho túnel que me aprieta y tengo una luz, ¿sí? Aparezco en un sitio donde la luz es intensa, donde de repente siento frío, donde de repente siento dolor y donde de repente me asfixio. El oxígeno me quema los pulmones. Esa es la experiencia de nuestro nacimiento. Desde el principio, la vida nos enseña a superar situaciones adversas. Y resulta que la primera experiencia que tenemos en la vida es una situación más que adversa, con todas esas informaciones nuevas que nos están llegando, que desconocemos y que no tenemos ningún registro ni ninguna información, al menos de esta vida. ¿Sí? Entonces, imaginaros que las adversidades es la única razón que nos dice que estamos vivos. Es la señal inequívoca de que nos mantienen vivos. La vida sin adversidades simplemente es muerte, con lo cual la vida con adversidades es vida. Quizá las deberemos de afrontar como una transición, ¿no? Hacia otra... Sí, sin lugar a dudas, una adversidad es una transición hacia un estado más positivo o un aprendizaje. Como hemos dicho, la interpretación de la adversidad en oportunidad de la conversión depende de nosotros y de nuestro pensamiento. Siempre que actuemos en consecuencia, claro, si Por nos supuesto. quedamos ahí... Sí, así es. David, ¿algún ejercicio o herramienta que nos puedas dar para superar la adversidad? Sí, una muy sencilla. Seguro que todos tenemos algún amigo, algún conocido, algún personaje ficticio de cómic o algún personaje que sigamos mucho, que tiene pues una forma especial de resolver las cosas, una actitud diferente de afrontar la vida.
Pues se trata de preguntarnos justamente, de traer a la cabeza el pensamiento de esa persona y decir, bueno, ¿cómo solucionaría esta persona en concreto esta situación concreta? A ver, si yo, por ejemplo, tengo un problema con mi jefe, yo me preguntaría, ¿de qué forma Superman podría superar esta situación con mi jefe? ¿Sí? Ojo, no vale subirlo a 3.000 metros y soltarlo. Pero bueno, es una buena herramienta muy sencilla que simplemente nos aporta lo que hemos dicho antes, perspectiva, una óptica diferente para resolver la situación y tener otra forma de pensamiento. Sí, por favor. Y tú que eres, antes te he presentado como especialista en hipnosis y programación neurolingüística. Me interesa mucho, me crea mucha curiosidad saber cómo se puede afrontar desde esta disciplina el sufrimiento. Bien, el sufrimiento y la adversidad. En este caso, la adversidad se reinterpreta con la hipnosis a través del inconsciente. El inconsciente es aquello que no sabemos por qué actuamos y de repente estamos actuando de una forma diferente. Si accedemos al inconsciente, entramos directamente a trabajar sobre esos miedos, sobre esas creencias, sobre esos pensamientos que están condicionando nuestra vida, que están condicionando nuestra actitud, que están condicionando nuestro pensamiento hacia una situación en concreta. Si accedemos directamente, el tiempo en el cual desarrollamos el cambio, provocamos esa situación, es menor. Además, de forma inconsciente, podemos trabajar y eliminar esos miedos, podemos modificar esas creencias y podemos recordar esas experiencias para reinterpretarlas. Con lo cual, la hipnosis lo que hace es trabajar de una forma más efectiva y más rápida para atraer al consciente y ponernos en marcha. Esto sería la explicación más amplia. Y una cosa, David, ¿crees que es importante tener una actitud positiva en la vida y sobre todo ante las adversidades? A ver, yo pienso que los que han venido a esta vida a amargársela no es necesario. Pueden seguir como están. Ahora bien, las personas que estamos sentados en esta mesa, las personas que estáis viendo este programa y las personas que buscan el desarrollo personal y se interesan en él, pues obviamente es imprescindible, y lo saben perfectamente, mantener esa actitud positiva en la vida. ¿Sí? A veces es difícil, estarán viéndonos y habrá gente que diga, sí, decirlo es muy fácil, pero sí, pero te voy a decir una cosa. ¿Cómo se mantiene esa actitud? Es difícil. Sin embargo, el que a estas alturas del programa todavía esté viéndolo, esa persona ya tiene una actitud positiva, porque esa persona ya tiene el interés de hacer un cambio en su vida. Porque llevamos un buen rato hablando. A quien no está interesada, posiblemente haya cambiado de canal y habrá desconectado. Sin embargo, los que están aquí siguen teniendo ese pensamiento. Para mejorarla, desde luego, hay que querer, ¿no? Sí, es fundamental. De hecho, no hay cambio si uno no quiere. ¿Y algún libro que nos puedas dejar como recomendación? Para la superación de la adversidad, yo creo que hay un libro básico que a mí me encanta, que es uno de los libros que yo tengo como mitos, ¿no? Como hitos. Y es el hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Habla de la superación de un psiquiatra, de un médico, ¿sí? De una persona científica en un campo de concentración nazi, y cómo día a día va superando el sufrimiento que creo que todos hemos visto en televisión, en películas, en reportajes y demás, y cómo esta persona reinterpreta totalmente cada una de las situaciones adversas que se producen en el día a día de esto. Entonces creo que El hombre en busca de sentido es un libro esencial para la superación de las adversidades. Sí. A veces ver esas historias reflejadas en otras personas, en otros lugares, en otros momentos, facilita esa perspectiva, ¿no? Porque cuántas veces hemos escuchado aquello de he estado de viaje en tal sitio, he visto cómo están viviendo allí, cuando he vuelto aquí he dicho bendito sea lo que tengo, ¿no? Viajes a la India o a lugares de este tipo, ¿verdad? Sí. Pues muy interesante cómo superar esas adversidades, cómo plantarle cara a los problemas, a esas situaciones que a veces nos vienen de espaldas, nos vienen bastante mal. A modo de síntesis, Fabián, ¿con qué te quedas de lo que nos ha estado contando David? Mira, en primer lugar me gustaría recordar la primera clave que nos ha comentado de liberarnos de nuestras creencias. Es decir, tenemos que liberarnos, dejar fuera de nosotros algunas creencias que no nos están ayudando para conseguir aquello que deseamos.
En segundo lugar, hablaría de la toma de conciencia, que ha hablado él, y dentro de la toma de conciencia esta separación que ha hecho de lectura de la situación, ¿no? Y de la importancia también de asumir la responsabilidad, de ver las responsabilidades. Luego también destacaría el apoyo del entorno, que es clave, y que el tipo de apoyo que tiene que ser incondicional, altruista y tiene que ser de un amor sincero. No dirigido, ¿no? Como decía, no dirigido. Es decir, voy a creer en ti, voy a creer en ti. Decía María Alonso Puig, que me parece que es muy interesante respecto a esto, venía a decir, un apoyo sincero es demostrarle de verdad que tú vas a estar al lado pase lo que pase, incondicional, ¿no? Dice, lo que suele ocurrir a veces es el cumplimiento. Cumplo y miento. O sea, voy ahí como que quiero ayudarte, pero luego cuando realmente lo necesitas no estoy. También ha hablado de la importancia de, en el apoyo del entorno, saber elegir qué personas son las más adecuadas para que nos apoyen. Luego, cuando hemos hablado de emociones, también el vínculo tan claro que hay con los pensamientos. La importancia de también saber gestionar esos pensamientos. Como herramienta nos ha dejado la de modelar. Es decir, el ver qué personas podrían resolver esta situación y nos ayuda un poco a sacarnos de nuestro punto de vista, de nuestro mapa, para poder generar otras alternativas. Y por último también recordar a la gente también que la hipnosis puede ser una gran herramienta para poder mejorar y crecer también en lo personal. Porque muchas veces los dichos populares tienen mucha razón, aquello de todo tiene solución menos la muerte, ¿verdad? Hoy hemos intentado buscar esas formas, esos caminos de cómo solucionar nuestras adversidades. Cómo superar la adversidad es el tema que hoy hemos tratado con nuestro invitado de hoy, David García Alemany, coach especialista en hipnosis y programación neurolingüística, facilitador transpersonal y experto en comunicación y desarrollo personal. David, muchas gracias por tu aportación. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias, David. Espero que hayáis tomado todos muy buena nota. La semana que viene volveremos, Fabián, estaremos aquí. Como siempre, con actitudes positivas y tratando de resolver algún problema común de la vida para ofrecerle conocimiento práctico. Y como siempre os recordamos, este programa lo podéis volver a ver o podéis aconsejar, enviárselo a algún amigo. A veces es cierto que algunos de nuestros telespectadores nos dicen, es verdad que lo veo 2 o 3 veces porque hay cosas que quiero escuchar con atención, con una detenida atención. Pues si es así, lo queréis volver a ver, lo tenéis colgado en nuestra página web www.intercomarcal.com, también en la web actitudespositivas.es y en el Facebook del Instituto de Actitudes Positivas. Además, como cada semana, os invitamos también, ya hay personas que nos están enviando sus sugerencias, os invitamos a que seáis vosotros, a partir de ahora, los que propongáis algunos de los temas que queráis que tratemos en este programa, que les demos una mayor relevancia, una mayor importancia, que profundicemos sobre ellos. Nos gustaría mucho que tú también nos propongas algunos de esos temas a través del Facebook del Instituto de Actitudes Positivas, vuestras sugerencias para tratar en próximos programas. Gracias por vuestra atención y hasta la semana que viene.